Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy les traemos la segunda parte del cuento del príncipe en cuarentena. Y dice así. El tiempo que el príncipe Fredesbindo permaneció en cuarentena por el coronavirus en su castillo no fue fácil. El hecho de que sus criados debían quedarse encerrados en sus habitaciones sin poder ayudarlo, le permitió darse cuenta de algo muy importante en lo que jamás había reparado a lo largo de su vida. No sabía hacer nada. Comenzó a descubrirlo cuando quiso cocinarse algo y le llevó 2 días encontrar la cocina. Durante ese tiempo se vio obligado a alimentarse de cucarachas y de las plantas de las macetas. Intentó también comerse un sapo, pero resultó ser un príncipe encantado y lo dejó ir. Una vez que halló la cocina, probó hacer un huevo frito. Grande fue su sorpresa al notar que el huevo que había elegido era de un dragón. Lo supo al ver en la sartén un pequeño dragoncito a su lado que, muy enojado, empezó a echarle fuego por la boca. Trató de alejarse rápido, pero enseguida se agitó. Entonces recordó lo que le recomendaban en tantos mensajes de audio de su grupo de amigos de Ventana Pap, un grupo de príncipes que vivían en castillos cercanos y se comunicaban a los gritos de las ventanas. Mientras dure el encierro, hay que hacer actividad física, ejercicios. Entonces, decidió hacerle caso y dedicó 1 hora por día a esa actividad. Por desgracia, le fue imposible hacer abdominales. Le costó mucho flexionar las piernas y más aún correr. Tardó 1 semana en darse cuenta que tenía puesto la armadura. El príncipe Fredesbindo se aburría mucho. Tenía contratado un servicio de series y películas que se llamaban Sombras Cheneflix y ofrecía un hombre que a cambio de unas monedas por mes visitaba los castillos con sus manos para hacer hermosa sombra de distintas historias. Pero por la cuarentena ya no podía seguir ofreciéndolo. También se cansaba de chatear. En aquellas épocas se chateaba con mensajes escritos en papel, que se ataban a piedras y se lanzaban de un castillo a otro con las catapultas. Finalmente, había entendido para qué la gente compraba tanto papel higiénico, pero recibía tantas cantidad de bromas, consejos y falsas noticias sobre el coronavirus que había decidido de dejar de hacerlo. Además, la mayoría eran memes sobre el papelón que Fredesbindo había hecho con la princesa Gelsumina en el primer cuento. Todas las noches a las 9 en punto, junto a otros príncipes de otros castillos, salía al balcón a aplaudir a quienes aún pagaban impuestos en la monarca. En eso estaba aquella noche cuando se llevó el susto de su vida. El temible dragón azulado apareció agitando las alas en el aire frente al balcón y lo miraba con mucho odio. El príncipe huyó espantado, perseguido por el dragón, su gran enemigo de siempre. Por fortuna, la bestia salvaje no le lanzaba fuego, porque llevaba puesto un barbijo. Corrió sin parar por los 5 pisos del castillo. Intentó esconderse sin suerte en alguna de las 325 habitaciones, hasta que se detuvo en la cocina. ¡Es el fin!, pensó Fredesbindo al ver que el dragón se acercaba hacia él con las garras bien abiertas.
En ese momento se oyó el llanto de un bebé. Era el dragoncito, que aún permanecía en la sartén sin poder salir, y resultó ser hijo del dragón azulado. El dragón lo acunó con dulzura entre sus brazos y, levantando vuelo a través de una ventana, lo llevó de vuelta a su hogar. El príncipe respiró aliviado. Había logrado salvar su vida, y el dragoncito también. Tenía otra heroica aventura para compartir con sus amigos. Decidió ir a sus aposentos a dormir luego de semejante agitación, pero a mitad de camino un sonido lo detuvo. Era la sirena de la policía que sonaba en sus jardines. En esa época usaban lobos para que aullaran en los techos de los carruajes policiales cuando había una emergencia. Habían atrapado al dragón azulado. ¿Qué sucede? ¿Por qué se lo llevan?, preguntó Fredesbindo desde el balcón mientras observaba cómo se llevaban al dragón. No tiene el permiso para transitar en cuarentena, Su Majestad, explicó uno de los policías. Genial, pensó el príncipe. Es mi oportunidad para deshacerme de mi mayor enemigo. Lo meterán preso y hasta que no pague la multa no va a poder salir. Y sin embargo dijo: Libérenlo ya mismo, respondo por él. Los policías, sorprendidos, lo dejaron ir. No podían entender que la cuarentena le había enseñado al príncipe a pensar en el otro y que son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y así, de esta manera, termina el cuento. Espero que les haya gustado. Les mandamos un enorme beso con la señora Marianela y estaremos reencontrándonos prontito con otro nuevo cuento. Besotes. Los queremos mucho.